irreverente, ¿no? Siempre. El conductor del programa, además, ¿no? Y el show que se arma muchas veces, o por lo general en televisión. Pero hay que tratar temas serios, ¿no? La trata de personas en nuestro país. Hace algunas semanas, con lo que pasó en Madre de Dios, nos preguntábamos aquí, incluso entrevistando a la ministra de la Mujer, Carmen Omonto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Por qué proliferan estas prácticas ilegales y abusivas y no se hace nada? Bueno, se ha empezado a hacer, ¿no? El Ministerio Público ha bien decidido crear 2 fiscalías que van a atender por primera vez las denuncias de trata de personas. Estamos hablando, ojo, no solamente porque se piensa que es una explotación sexual, sino también laboral. Nos acompaña María del Carmen Santiago, ella es directora general de niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué tal, María del Carmen? Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sé que tiene casi 14, 17 años, me parece, ¿no? En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Antes trabajando en programas sociales. Y es pertinente, ¿no? Porque ha conocido y sabe de qué estamos hablando, ¿no? De las explotaciones, de las denuncias que hay, de los abusos que han habido y que hay en nuestro país de siempre. ¿Cómo toma esta noticia? Ahora que se sabe que el Ministerio Público, que es, digamos, la única institución en este país que prácticamente puede lograr que se lleve un delito a juicio, haya decidido tomar el toro por las astas. Bueno, nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables saludamos la decisión del fiscal de crear las fiscalías especializadas contra la trata, porque cuando los servicios se especializan, esto nos garantiza que se identifique el delito, se tipifique adecuadamente, pero sobre todo se garantice el resguardo de la cadena de pruebas. Hay una dedicación plena, además. Exacto. Y hay un estudio de lo que está pasando, porque dentro de esto han habido, entiendo, vamos a hablarlo, han habido una serie de modificaciones en el código, ¿no? Para poder tipificar bien el delito y para que no se escapen, ¿no? Porque ahí los abogados son muy astutos, ¿no? Es para que pueda haber una adecuada sanción al agresor y sobre todo protección a la víctima, es necesario que una tipificación adecuada y que se resguarde la cadena de pruebas. ¿Qué pasaba antes, María del Carmen? Yo entiendo que el equipo que hoy está al frente del Ministerio Público son magistrados que han estado constantemente preocupados, ¿no? Por lo que es el delito de trata de personas, pero ahora pues se está poniendo mayor énfasis con la creación de las 2 fiscalías. Antes de este equipo, ¿qué pasaba? Bueno, desde el Ministerio de la Mujer hemos venido trabajando permanentemente en coordinación con el Ministerio Público para visibilizar, para prevenir, pero sobre todo para sancionar a todas las personas que transgreden derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y también personas adultas mayores. Ello nos ha llevado a hacer un trabajo articulado con un área que tiene el Ministerio Público, que tiene un trabajo extraordinario, que es el Programa de Protección a Víctimas y Testigos. En el marco de este programa hay un equipo especializado que trabajó muy enfocadamente los casos de trata de personas. Se le da más importancia. Así es. Y Tenía con un la, enfoque digamos, primordial. Con una supervisión del Ministerio. Así es. Entonces, se le pedía mayor dedicación, digamos. Exactamente, ¿no? No solamente los casos en los cuales había una intervención a través de interdicciones o a través de operativos, sino también algunos casos que se identificaban, a partir de las comisarías o a partir de los servicios que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve, como son los centros de emergencia mujer o las DEMUNAS. Canalizábamos a través de este programa las denuncias en el marco de las funciones. Así es. Entonces entiendo, perdón María del Carmen, por lo que me señala que antes de eso el Ministerio Público tenía mucho trabajo. Así es. Mucho trabajo que hacer en diferentes tipos de delitos. Así es. Y a veces se perdía el enfoque, ¿no? Cuando llegaba, obviamente, a ser recepcionado por una fiscalía penal. ¿Sí? Hoy saludamos esta iniciativa porque esto le permitirá al Ministerio Público no solo la tipificación del delito o trabajar para que se dé una adecuada acusación fiscal, sino fundamentalmente con el trabajo que tienen desde el área de investigaciones y estadistas
trabajar el aspecto de prevención. Y es allí donde unimos esfuerzos con el Ministerio de la Mujer, que enfoca sus programas y sus servicios de protección a dos áreas fundamentales: la prevención de las problemáticas que transgreden derechos y la atención a la víctima de las mismas. Yéndonos al otro lado, digamos, y apelando desde su experiencia, me imagino que aquí hay de por medio un problema social. Así es. No en el sentido de que se necesita dinero, ¿no? Porque esta práctica no se puede avalar bajo ningún punto. Así es. Pero sí en el sentido de, si cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, violencia familiar, hablamos de machismo, ¿no? Que está arraigado. Aquí no considera, María del Carmen, que lo que está pasando es que es una práctica normal, que de repente el ciudadano piensa que es parte de la explotación. Vemos en las calles las madres que explotan a los hijos, o incluso madres, ¿no?, que insensibles, que alquilan a sus hijos. Y la prostitución también, ¿no? Simplemente en el interior del país, con mayor razón, de pronto, ¿no?, se piensa que el padre explotador puede mandar a las hijas a prostituirse. Ese problema, ¿cómo se trata? Bueno, ¿cómo se aborda? Afortunadamente, en nuestro país se ha avanzado muchísimo en trabajar percepciones de la población con respecto a los derechos de las personas en general, claro, ¿no? Deberes y derechos. De las niñas y los niños, de las mujeres, de las personas adultas mayores, ¿no? Hoy, cuando se desaparece una niña, por ejemplo, o un adolescente, ya no se piensa igual que antes, que se dice puede haberse ido con algún amigo, con alguna amiga, ¿no es cierto? Hoy se enciende ya la luz de alerta y se dice algo grave puede estar pasando con esa niña. Creo que ese es un avance que ha tenido nuestro país. Lógico, pero no puede negar también que seguramente cuando en el trabajo ustedes de campo se han dado con la sorpresa que para los padres este tipo de explotaciones son normales. Así es, y por eso lo cito como ejemplo, porque es posible seguir avanzando en esto, ¿no? Es posible seguir comunicando a la población, y ustedes, los medios de comunicación, cumplen un papel fundamental en que ninguna vulneración de derecho, ningún atentado contra la integridad de las niñas, niños, adolescentes y de personas en general puede verse como un asunto normal. Lógico. No es factible pensar que si vemos alguna niña, algún niño que está explotado en las calles, que está pidiendo limosna, que está trabajando muy de noche, que está trabajando expuestos a peligro, o algún adolescente que está siendo víctima de explotación sexual, lo que mal se llama prostitución, podemos pensar que esa situación le gusta, le agrada o está ahí porque quiere. Para nada. Tenemos que siempre estar atentos y atentas a que nosotros como sociedad somos también responsables de esa protección cuando damos debemos dar la voz de alerta para que los programas y los servicios de protección se activen. Las comisarías, la línea 100 que tiene el programa contra la violencia familiar y sexual, las defensorías del niño adolescente, las fiscalías, los juzgados de familia, siempre están atentos a recibir estas Esto va a funcionar denuncias. mejor cuando se entienda que de por medio pues hay un delito, ¿no? Así es. Y que entiendan también los padres, por favor, que no son dueños de sus hijos, ni los hermanos mayores de los hermanos menores. Exactamente. ¿No? Y precisamente eso es lo bueno que trae esta última modificatoria de ley sobre la trata que se ha dado recientemente, en la cual se señala otras formas de explotación, ¿no? Y esclarece en esta nueva modificación de ley quién es el autor del delito, quiénes son los coautores, quién es el que facilita, pero además, en el caso de la persona adulta, si es que hay coacción, amenaza, esas acciones vician la voluntad de la persona. Correcto. Lo mismo pasa con el menor de edad. Esos son los cambios en el código. Así es. ¿Y por qué? Porque el niño adolescente no es propiedad de los padres. Los padres ejercen sobre él la patria potestad, que es una moneda con dos caras. Por una cara, los derechos que tienen con respecto a los hijos, y la otra es los deberes que tienen con respecto a ellos. Y uno de los principales deberes es el cuidar su desarrollo integral. Muy bien, y entonces
ya metiéndonos de lleno a la noticia que es muy positiva, el hecho de que el Ministerio Público haya creado 2 fiscalías que van a atender por primera vez, es decir, dedicadas, ¿no?, íntegramente a las denuncias de trata de personas. Por cierto, se ha convertido la primera Fiscalía Superior Penal de Lima en la Fiscalía Superior para la Trata de Personas. Y las primeras van a funcionar en Lima, ¿no? Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, luego ya en el interior del país. Entonces, le decía, hablando íntegramente de ese tema, o concretamente de este tema, hay que separar lo que es niños y adolescentes de lo que es adultos. ¿Cierto? Porque en niños y adolescentes pues es muy sencillo, es rotundo, ¿no? Contundente, saber cuándo hay y cuándo no hay, ¿no? A veces no es tan sencillo, precisamente por la percepción que tú decías, que los padres creen que pueden hacer cualquier, emplear en cualquier oficio de ver a los niños, ¿no? Eso es un asunto correcto. que ya debemos sé a qué se refiere. Por ejemplo, el hijo que ayuda al padre en alguna actividad. O el padre que le puede decir, bueno, yo puedo encargar con quien quiero a mi hijo, ¿sí? O bueno, finalmente yo lo he mandado allá para que estudie. Exacto. O para que... Pero hay una obligación del padre y también de las autoridades de verificar que a los lugares donde se desplacen los niños puedan hacerlos legalmente. En primer lugar, existe el reglamento de transporte que establece que ningún niño puede trasladarse, por ejemplo, sin portar su DNI o sin la autorización de los padres cuando viaja con terceros. Su DNI, ¿sí? Claro, con terceros. Eso es fundamental. Y el Ministerio ya ha trabajado fuerte con la SUTRAN para que se pueda incorporar dentro de sus parámetros de supervisión también lo que dice la norma y exigirlo así, porque esto puede llevar incluso una sanción de cierre, de cancelación de la autorización de la empresa. Eso es importante señalarlo, ¿no? Yo me refería básicamente al tema de la explotación sexual, ¿no? Porque ahí es fácil detectarlo y sancionarlo en los niños y adolescentes. Como lo conversábamos detrás de cámaras, en el caso de los adultos va a ser más complicado, ¿no? Evaluar si de por medio hay trata de personas, ¿no? Pero claro, ahí hay cómo poder detectarlo, seducción, coacción, ¿no? Imagino que dentro de las investigaciones se va a dar. Pero es una práctica que se da todos los días en nuestro país, ¿no? Una actividad que más bien hay que reconocer que se da y poder, y en ese sentido, o luego de eso, mejor dicho, porque la prostitución, por ejemplo, no está penada, exigir que se den en las mejores condiciones y eso significa las mejores condiciones o las condiciones como cualquier trabajador de la trabajadora sexual. Sí, pero eso es importante diferenciar entre la prostitución que ejercen algunas mujeres y la explotación y la trata. Eso es contundente, ¿no es cierto? Como decías, en lo menos país, está clarísimo notarlo. Exacto, la prostitución no está penada, ¿sí? Pero sí la explotación. Y es por eso la importancia que existan servicios especializados, porque van a permitir que se puedan identificar los elementos constitutivos del delito con toda claridad y van a permitir también que se hagan la evaluación integral de la víctima, porque no es solamente una evaluación legal, si calza o no calza con el delito. Claro, o solamente algunas preguntas, ¿no? Y arriba ahí queda el tema. No es así. Son evaluaciones sociales e incluso acciones de inteligencia que le permitan abordar de una manera mucho más amplia las investigaciones propias fiscales. Y aquí es importante señalarlo, que en nuestro país no es solo un sector que estamos trabajando el tema de trata. Hay un grupo multisectorial contra la trata de personas en la cual están diversas instituciones del Estado, dentro de ellas la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, también el Ministerio de la Mujer, pero además también quiero señalar que en nuestro país el 2012 se aprobó el Plan Nacional contra la Trata y tenemos una ley contra la trata. Creo que son acciones concretas de política pública que marcan un horizonte claro en la atención y combate a esta... Todas complementarias, María Carmen, porque veo, no sé, en las calles, al menos es mi percepción que hay menos mendicidad, ¿no? Claro. Y explotación laboral en los niños, ¿no? Así es, precisamente hace 2 años se creó el Programa Nacional Yachay, que está trabajando con las niñas y los niños en situación de calle, como lo acabas de decir. Hace algunos años, ahora vemos menos niños en las calles. ¿Por qué? Porque hay un programa que no solo los recoge
les da atención por una noche y luego los devuelve a su casa o a la misma calle, sino este programa es integral, trabaja con la familia, trabaja el aspecto emocional, social y también el educativo. Con INAVIF. Con el Ministerio de la Mujer. Es un programa propio del Ministerio, se llama Yachay, y está a cargo de educadores que trabajan con los niños y les ayudan a estos niños que se han desconectado del sistema educativo a reinsertarse en el sistema educativo y a reincorporarse en su hogar, que es lo más importante porque es su primer espacio protector. No es una cuestión de quitárselos a los padres, no, todo lo contrario, es reconectarse con la sociedad y reconectarse con sus padres después. No, definitivamente. Eso mismo nos pasa con las niñas y los niños en situación de abandono, por ejemplo. Hoy tenemos un nuevo modelo de atención para los niños y niñas en situación de abandono, en situación tutelar, que implica una evaluación por especialistas multidisciplinarios, abogados, trabajadoras sociales, psicólogos, terapeutas, que trabajan no solo con el niño y con la familia. Y específicamente en los casos de trata, lo que se ha logrado en estos 2 últimos años es que en el caso de los menores de edad, para las regiones en las cuales funciona la Dirección de Investigación Tutelar, precisamente la víctima de trata menor de edad no sea retornada a su hogar sin una investigación previa tutelar, claro. ¿No? Porque eso, ¿qué pasaba antes? Se detectaba la víctima, empezaba la investigación contra el agresor, pero a la víctima, si habían padres, si era menor de edad, se las devolvían a los padres, cuando muchas veces los padres eran los que habían orillado a esa niña, Hoy no, hoy pasa el caso de las niñas y los niños a la Dirección de Investigación Tutelar, se hace una evaluación de los padres, se hace trabajo con los padres y con la comunidad y luego se evalúa si es posible la reintegración. Porque hay deberes y hay derechos. Así y además los pobres niños no decidieron venir al mundo. María del Carmen, muy amable, muchas gracias. Y es función de todos protegerlos. Por supuesto que sí, del Estado, ¿no? Así en es. conjunto. Gracias a María del Carmen Santiago, directora general de Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Atención, hay 2 fiscalías ya están atendiendo por primera vez denuncias de trata de personas, primero en Lima, luego se hará lo propio en el interior del país. Pausa, regresamos.